Bueno, atención de lo que vamos a hablar ahora. El título es ultra prometedor y también prometemos que tenemos por lo menos algunos tips, alguna fórmula que no la desarrollamos nosotros, la desarrollaron nuestros invitados, para poder balancear la vida diaria entre los estudios, lo laboral y también el cuidado personal. Aparentemente es posible, se puede. Están con nosotros los fundadores de Trabaja Mejor, Analía Tarasiewicz, que es psicóloga del trabajo y consultora organizacional, y también Hernán Gómez, que es socio fundador, además de Trabaja Mejor. Gracias a los dos por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. ¿Cómo surge la idea de fundar Trabaja Mejor? Bueno, ya hace 15 años que empezamos, bueno, yo empecé un poco antes que él, y bueno, con un montón de necesidades de las personas que venían a nosotros porque tenían o problemáticas en el trabajo, o sufrían de estrés o burnout, o simplemente tenían un problema vocacional. Y bueno, empezó a fusionarse la psicología con temáticas de los negocios, temáticas de las compañías, y ahí surge una forma de hacerlo muy particular, por eso nos conocen más como alquimistas del trabajo. Ah, mira. Porque, bueno, logramos encontrar ese punto exacto que muestra como la diferencia entre cuando, por ejemplo, vos tenés un problema personal que por ahí no tenés resuelto y viene como de larga data, o quizá en tus trabajos anteriores puede ser algo familiar, que no esté del todo resuelto y que a veces utiliza el escenario trabajo, ¿no? Como para sintomatizar, para desplegarse. Sí. Y el trabajo actual empieza como a perder especificidad. Entonces empezás a tener problemas con tu rol, y empiezan a surgir estas temáticas como, no sé, un problema con tu jefe, o no puedes hablar en público, o estás desmotivado. Y en realidad lo primero que hay que trabajar siempre es empezar a discernir si es algo que viene de otro lado, que se está expresando acá, y que hay que utilizarlo tipo como un maestro para poder empezar a desmembrarlo, ¿no? Y de ahí empezar a resolver esta temática que se presenta en tu trabajo actual. Y bueno, si es un tema de rol, se trabajará con aspectos que mejoren tus skills profesionales y desarrolles una capacitación o un coaching específico, o que puedas como ir hacia otros aspectos que no son tan emocionales, y después poder separarlo de tu tema personal, y el tema personal encauzarlo y llevarlo por el canal correcto. Entonces ahí evitamos mezclar el rol con la persona, y la persona puede... Debe ser revelador el momento en que entendés que en verdad te estaba pasando otra cosa, que el problema no era tu trabajo, o que el problema no era tu vida personal, sino que era algo del trabajo que no iba más en tu forma de vivir. Es hermoso ese instante. Nosotros decimos que las personas hacen un clic mental en ese instante, ¿no? Sí, bueno, fundamentalmente lo que hacemos es vincular personas con organizaciones, ¿no? Sí. Y desde la niñez básicamente se nos enseña que tenemos que tener trabajo, y de hecho es algo común de la sociedad. Perdón, ¿y cómo vinculan? ¿Cómo hacen esa vinculación? Voy yo, digamos, no quiero trabajar más acá, me quiero ir. Primero, ¿por qué? El primero es por qué. No, me quiero quedar, aviso. Está muy bien. A ver, el punto está en que nos enseñan justamente a tener un trabajo, y de hecho es algo común de la sociedad. ¿Qué tal, cómo estás, qué edad tenés y a qué te dedicás? Sí. ¿No? Es como algo muy arraigado en nuestro ser, pero nadie nos enseña cómo gestar un rol, ¿no? Entonces, es una cuestión de roles. Pero el rol es cambiable, es variable. El rol puede mutar. Puede mutar, puede evolucionar. Exactamente. El punto está justamente ahí, hablamos de la alquimia, ¿no? Porque es un descubrimiento. Entonces también esto de encontrar el diamante en la roca también tiene mucho que ver con el proceso laboral que uno puede ir generando a través del descubrimiento, y sobre todo una clara división entre lo vocacional y lo ocupacional, ¿no? Vocacional es todo aquello que nos gusta, mientras que lo ocupacional es más bien aquello que podemos hacer, que estamos habilitados para hacer. Y fundamentalmente con los estudiantes ocurre mucho esto porque está como una noción, una creencia de que, bueno, por esta carrera me tengo que dedicar puntualmente a esto. Y en realidad, a ver, obviamente hay un margen de acción, un campo ocupacional determinado para determinadas formaciones, pero las formaciones son herramientas. Entonces yo puedo adquirir una herramienta, una formación de grado, una licenciatura y demás, pero es una herramienta. Después la puedo formar y orientar hacia lo que verdaderamente a mí me gusta hacer. Por ahí te interesa desarrollar un emprendimiento y te recibiste abogado. Y bueno, por ahí no necesariamente vas a ejercer de abogado, sino que podés trabajar desde la abogacía, desde lo legal, en algún emprendimiento específico. Pero volviendo un poco a esa pregunta que hiciste del momento exacto en el que la persona hace ese quiebre, ¿no?
o hace ese clic mental, es el instante en donde realmente hay un momento en el que volvés a tu presente. Dejás de pivotear entre el pasado y el futuro, ese miedo que te da el futuro, que no sabes si te va a ir bien, si te van a aceptar, si va a haber un reconocimiento de lo que estás esperando. Por ahí que está más relacionado con el reconocimiento que esperás en la familia, Sí. ¿no? Como ligado más a estos mandatos, a la herencia familiar. Y dejar de pivotear con el pasado, con lo que no pudiste, con lo que no te salió, y estar bien en un momento presente aquí y ahora, integrando, por esto hablamos del balance entre la vida, trabajo y de los aspectos personales, porque vas a integrar tu yo integral, sería, ¿no? Entonces sería el trabajo, la pareja, el entretenimiento, tu cuerpo, la espiritualidad, todo en uno. Entonces se trabaja desde el escenario de trabajo hacia tu yo, y después tu yo va a reforzarse, porque en realidad en tu interior vos sabés qué querés. Entonces es encontrar el propósito, ese propósito de vida que te hace trabajar mejor. ¿Y puedo salir, por ejemplo, reafirmando que en verdad el camino por el que estaba era el correcto? Al final, sin pivotear, Sí, claro. sin volantear. Sí, ¿sucede? Por supuesto. Sí, por supuesto. Nosotros día a día recibimos personas que la mayor problemática habitualmente es la desmotivación, la inseguridad y demás. Y atravesando por un proceso justamente desde la psicología, desde el coaching, desde la consultoría, pueden reafirmar su decisión, pero desde un lugar justamente, como lo dice Analía, integrado, ¿no? Desde un lugar entendiendo verdaderamente que la esencia, ese laburo alquímico que decimos, ¿no? Ese laburo de descubrimiento, empieza a tomar sentido desde la conciencia, desde el estado presente en el escenario de trabajo. Hernán, y en la práctica, ¿cómo ejecutás vos la guía que le vas dando a las personas que llegan? Bueno, habitualmente abordamos temáticas que tienen que ver con la empleabilidad, con los emprendimientos y, bueno, fundamentalmente esta vinculación entre personas y organizaciones se puede dar desde un montón de aspectos. Es como dice ella, ¿no? O sea, desde el momento en que uno lo descubre, desde el momento en que uno integra esa parte, tenemos un montón de aristas. Desde un emprendimiento, instrumentar una idea, ¿sí? Y desde la empleabilidad, poder desarrollar una búsqueda integrando todo esto y orientándolo hacia un rol que justamente, ¿no? Nos enseñan a tener un trabajo y quizás no un rol. Ese rol tiene que corresponderse con el deseo, ¿no? Claro. Cambiar, la invitación es un poco cambiar el enfoque. Uno habitualmente cuando va a buscar se postula en un aviso, por ejemplo, encuentra los típicos requisitos excluyentes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, tenés que cumplir con estos Y lineamientos. déjame preguntarte, viste que muchas veces ves el anuncio y decís, bueno, a ver, esto lo reúno, uy, Exacto. este no. ¿Te presentás igual o no? Bueno, ahí está un poco la invitación. La propuesta es cambiar ese enfoque, ¿no? Y decir, bueno, estos son mis propios requisitos, Sí. ¿no? Entonces, no temerle al mercado, ¿no? Nosotros tenemos esa misión, ¿no? Que las personas no le tengan ese temor, ese miedo al mercado y invitarlos a cambiar ese enfoque, no hacer un pica-pica, no decir, bueno, voy a buscar lo que sea, voy a ver dónde puedo encajar, sino justamente parametrizar la búsqueda. Nosotros siempre hacemos una analogía en este sentido. Las personas, todos en algún momento hemos utilizado o algún conocido ha utilizado las aplicaciones de citas, ¿no? Sí. Donde cuando uno ingresa tiene que parametrizar su búsqueda. Bueno, con el mercado ocurre lo mismo. Tenemos que generar un parámetro, un filtro para ganar un índice de efectividad determinado y que se corresponda con nuestros propios requisitos. ¿Cuánto dinero quiero ganar? ¿Qué funciones me interesan? ¿Qué rubros me interesan? Entonces, el enfoque empieza a ser distinto desde esa percepción. Te pregunto, Analía, ¿qué dirías que es lo que más consultan a partir de la pandemia? ¿Cambió el motivo de consulta? Sí, se agudizaron más las patologías en el trabajo. Porque bueno, el home office y el equilibrio entre la familia y cómo organizar las tareas. Estaba difuso en Sí, pandemia. la superproducción que uno tiene que generar, porque aparte, por ejemplo, las problemáticas de organización, uno venía con un orden en su trabajo y por ahí todo este cambio que sucedió generó que otras skills tengan que venir al frente, ¿no? Y todo eso generó ansiedad, generó miedo, los que tenían más por ahí perfiles fóbicos, vino más. A ellos les pegó más de lleno. Sí, con mayor frecuencia las consultas, pero sobre todo la autoestima, Mirá. ¿no? Se empezó a trabajar en, cómo reforzar la autoestima para entender que en los momentos de crisis, uno puede como reformularse, puede volver a trabajar en sí mismo para encontrar esto. Cuando hablamos del método Tarasiewicz, que es el método específico que aplicamos para comenzar a trabajar en todos estos Me aspectos. interesa, ¿cómo es eso?
Bueno, se hacen entrevistas profundas, es un proceso que depende de la problemática. Por ejemplo, si hay una patología de base que está aguda en ese momento, obviamente primero se trabaja, antes de operar, un poco limpiar esta infección que se ve en la superficie, ¿no? Entonces se trabaja para traer a la persona a un estado más consciente, de mayor, digamos, capacidad de pensamiento, y bueno, y empezamos a hacer entrevistas profundas donde vinculamos todos esos aspectos que te había dicho antes para poder encontrar un norte y que esta persona pueda trabajar sobre su propósito, y se va como chequeando en el aquí y ahora y van haciendo como una reflexión en la acción. Es, bueno, una vez que entendiste dónde está tu problemática y separaste el rol de la persona y querés trabajar sobre tu rol, se van a hacer determinados aspectos operativos que van a tener que ver con alguna capacitación o con algo que quieras reforzar de tu skill. Por ejemplo, también aprender a hablar con tu jefe, comunicarte mejor. Bueno, ir con mayor confianza, y eso va a disminuir la motivación. Eso representa una traba, ¿no? Porque no te permite crecer o avanzar. Nos quedaríamos charlando mucho más. Yo me voy a quedar charlando con ustedes, no se me vayan, pero nosotros tenemos que despedir el programa. Ya llegamos al final, se nos fue una hora volando. Les agradezco a los dos por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Y gracias a ustedes por estar del otro lado un sábado más.